Hola viajeros, bienvenidos a mi segundo video y aquí les regalo esta imagen con la que nos recibe Barcelona. Así que lo que nos queda esta noche daremos una vuelta por aquí cerca y mañana comenzaremos nuestra aventura. Buenos días, ya amaneció y vamos caminando hacia la Sagrada Familia. Vamos a demorar por ahí unos a media hora de aquí de donde estamos hasta allá y vamos a pasar por algunos lugares antes de llegar. Vamos a parar aquí en el parque de la ciudad un momentico a desayunar. Después de caminar por un rato hemos llegado a la Basílica de la Sagrada Familia. Aquí está la obra maestra del famoso arquitecto Antoni Gaudí. Actualmente cuenta con más de 135 años de construcción desde la colocación de su primera piedra. Se estima que esta estará terminada para el año 2026. El 19 de marzo de 1882 se inicia la construcción, que comienza por la cripta situada bajo el ábside según un diseño neogótico del arquitecto Francisco de Paula de Villar, quien fue el primer arquitecto del templo. Este, poco tiempo después, abandona la dirección de la obra y el encargo pasa a manos de Antoni Gaudí. Luego de terminar la cripta y recibir una importante donación anónima, Gaudí decide descartar el antiguo proyecto neogótico y proponer uno mucho más grande e innovador. En el interior, Gaudí tiene la idea de captar la luz según la hora del día, así que dependiendo a qué hora entres al templo podrás ver diferentes tonalidades. Si llegas en la mañana, las tonalidades son más azules y en las horas de la tarde se notan unos tonos más naranjas. Gaudí siempre decía que en la mayor parte de las iglesias los ventanales estaban siempre al revés. Los ventanales más bajos tenían más luz, eran más claros y mientras más arriba más oscuros, de manera que el techo se ve más oscuro. Aquí es al revés, los más claros están arriba, de manera que se ilumina mucho más. Con la muerte de Gaudí en 1926, Dominic Sugranyes asume la dirección de la obra. El 20 de julio de 1936, 2 días después del alzamiento militar que originó la Guerra Civil Española, grupos de exaltados incendiaron la cripta, destruyendo en su mayor parte el taller, llevando a pérdidas de los planos y maquetas originales hechas por Gaudí. Si nos ubicamos al lado de la fachada de la Pasión, encontraremos unas escaleras que nos llevarán a la parte inferior de la basílica, donde encontraremos un pequeño museo, en el cual podremos ver algunas piezas reconstruidas de los modelos hechos por Gaudí, los cuales se encontraron después de los incendios. También veremos algunas fotografías de eventos que han transcurrido a través de la historia del templo y un pequeño taller en el cual se realizan modelos a escala para la construcción de piezas que posteriormente se convertirán en parte de la arquitectura de la basílica. Cabe destacar que la Sagrada Familia en todo su tiempo de construcción se ha financiado a partir de donativos y su construcción nunca ha sido interrumpida.
Hace unas cuantas décadas atrás se dieron cuenta que el turismo podía ser una gran fuente de ingresos para continuar con la financiación. Con más de 4.500.000 visitantes anuales, el templo recibe unos 70 millones de euros en solo entradas. Esto ha permitido que se aceleren las obras y se estima la finalización del templo en el 2026, año en el que se cumplirán los 100 años de la muerte de Gaudí. Después de recorrer todos los rincones que pudimos, finalmente ya la luz del sol ha desaparecido y el templo ha perdido esos colores que hacen que su interior sea mucho más asombroso. Sin embargo, ya con solo unas luces artificiales y con muy pocos turistas a nuestro alrededor, puedo finalmente dar otra mirada al interior del templo y seguir admirándome y sorprendiéndome con esta gran obra arquitectónica. Saliendo de la Sagrada Familia encontramos una pequeña tienda del Barcelona, si quieren entrar a los que les gusta el fútbol. Como las entradas que conseguimos para la Sagrada Familia son para más tarde, todavía nos quedan unas horas para visitar otros lugares antes de entrar, así que decidimos venir al Parc Güell, otra de las obras emblemáticas de Gaudí. Declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO, el Parc Güell fue inaugurado como un parque público en 1920. Sin embargo, fue concebido por Gaudí como una ciudadela jardín por encargo de Eusebio Güell, con la intención de construir una ciudad como las que había conocido en Inglaterra. El proyecto de Gaudí consistía en la edificación de viviendas unifamiliares y tenían que incluir espacios de uso público como una gran plaza cubierta que sería el mercado, una capilla, entre otros espacios en común. Finalmente, el proyecto no tuvo éxito y se interrumpió en 1914, cuando ya estaban construidos algunos de los espacios comunes. En 1922, 6 años después de la muerte de Eusebio Güell, el Ayuntamiento de Barcelona compró la finca y la convirtió en un parque público. El parque tiene una zona que sí requiere ticket y es la que estamos viendo en este momento. Lamentablemente a nosotros nos tocó el mantenimiento, así que no pudimos acceder a los balcones ni a la parte inferior de ellos. Es una lástima, ya que no pude sacar ninguna foto ni video. Ya estamos finalizando el segundo día en Barcelona y vamos caminando por el Paseo de Gracia.
a ver qué nos encontramos también por acá.